Bueno, Jaume, este libro fundamentalmente nos habla de mapas y también de los territorios. Entonces te quiero preguntar justamente, ¿no crees que ya hay muchos mapas y poco terreno conocido? Y entonces, ¿qué nos queda por conocer como terreno y cuáles serían? ¿Y qué son estos mapas que tú comentas en el libro? Tomando una frase de Ken Wilber, Sí. en su libro Una visión de psicología integral muy antiguo, pone allá más de 120 mapas. Muchos. Sí. Es decir, además, cada cultura, cada religión tiene sus propios mapas. Lo importante, a mi entender, es conocer el mapa de nuestra propia cultura. Sí. Y en ese sentido, Europa o la cultura occidental, habiendo caído la cristiandad, no el cristianismo, la cristiandad, no hay mapas, hay una gran desorientación. O los mapas son muy materialistas, muy mecánicos. Por tanto, el libro de hecho es un mapa. Sí. El libro es mi mapa. Tu propio mapa. Es mi Tu propio biografía, mapa. tu historia. Es decir, es un libro que hay datos biográficos míos, Sí. pero no es mi biografía. Okay. Es decir, es el camino que he intentado recorrer a lo largo de mi vida, en momentos fuertes de mi existencia, y el libro está confeccionado, son 4 capítulos. Por orden cronológico, el tercer capítulo tendría que ser el primero. Es decir, el tercer capítulo es mi experiencia psicoanalítica, 14 años en el diván, por tanto es un capítulo cerrado. Pero ahí fue el punto de partida, donde se reunió la experiencia de vida interior con la experiencia psicoanalítica, que no se excomulgaron, sino que se conjugaron. Esto es importante. Ese es el origen de empezar a escribir un libro así. Por tanto, de esta experiencia viene el segundo capítulo, que es la teoría freudiana, la estructura psíquica del ser humano, el famoso ego, superego y el ello, que por el momento, a mi entender, es el mejor mapa de estructura psíquica, no el dibujo del cerebro, porque el dibujo del cerebro no nos dice nada de la dinámica de la vida psíquica. Y ese es el tercer capítulo. Este es el mapa que emergió de mi viaje en el psicoanálisis. Bien, pasa el tiempo y tengo otras experiencias, sobre todo la experiencia de mi viaje hacia la conciencia transpersonal, con Juanjo y Cítara. Bien, son 2 responsables de la respiración holotrópica, formados directamente y en contacto hoy en día con Stefan Grof, con lo cual yo hice algunas sesiones. Por tanto, el mundo de experiencias míos, a través de la respiración holotrópica, me obliga a cambiar de mapas. Claro, eso te iba a preguntar, porque al final en este libro lo que se está viendo es que hay muchos mapas que tú has vivido y que has recorrido. Y entonces, en el camino ese espiritual que comentas, ¿cuál sería entonces la meta del libro? La meta del libro es, primero, no es un libro divulgativo, no es una novela, ni es mi autobiografía. Vale. Esto hay que dejarlo, por lo cual esto ya reduce el público. Sí. El público es para el lector de este libro, o la lectora de este libro, es una persona que busque. En consecuencia, hoy yo entiendo que el debate de creyentes y no creyentes, agnósticos y gnósticos, teístas y ateístas, incluso, me atrevo a indicar, el diálogo entre religiones, es algo superado, porque el que interesa es la gente que busca. Y entonces en un creyente, no creyente, gnóstico, gnóstico y las religiones hay gente que busca. Por tanto, es un libro para la gente que quiere buscar en su propio interior. No que sigan mi mapa, porque sería equivocado, sino que tengan la capacidad de buscar, de investigar, de indagar en su propio territorio.
Esta es la meta del libro. Y entonces, en esto de la búsqueda, ¿cuál es la meta de la búsqueda fundamentalmente? La Siempre meta, se sigue buscando, no hay final buscando. es decir, es una pregunta muy acertada. La meta del libro es ¿qué es mi vida? ¿O quién soy yo? ¿O qué es este mundo? Esas preguntas que se las hace el niño de 4 o 5 años. ¿Existe la muerte? ¿Existe Dios? ¿Qué es el amor? Estas preguntas nacidas que parecen muy infantiles, pero que siempre son las mismas, cuyas respuestas cambian de acuerdo a la etapa en que uno se encuentra. La meta es, ¿qué es eso que hay aquí? Porque nunca sabemos del todo lo que es, ¿no? Exacto. Y aquí me acuerdo de un texto de Erich Fromm que me llamó mucho la atención y que me gustó mucho. Es decir, en teología hay la teología catafática, afirmamos sobre Dios esto y esto, como si hubiéramos desayunado con Él. Sí, como que lo conocemos. Pero después viene la teología de esto no es Dios. Negamos, por tanto dejamos el camino abierto, porque si de lo que decimos de Dios o sobre Dios es lo definitivo, ya no es Dios, ya no es esta realidad última, ya no es Braham, como dirían los hindúes, sino que ciertamente el camino está abierto. Esto que lo vemos claro, Erich Fromm me lo aplica al ser humano. Del ser humano, no de cómo es, sino de quién es. Damos muchas afirmaciones y parece que sea la última palabra. Y si damos muchas afirmaciones y creemos que es la última palabra, la definición según la antropología, manejamos, manipulamos y cosificamos el ser humano. Por tanto, después de decir muchas definiciones del ser humano, viene el paso siguiente, que es, de esto el ser humano no es así. Y dejamos la puerta abierta. Y Erich Fromm da una frase muy importante. Un acto humano es tan complejo que en el fondo no sabemos qué es. O sea, claro, todo esto es una visión nueva. Dice, bueno, y entonces viene, el ser humano busca para poder encontrar lo que es. Es decir, que este cuerpo físico de tú y yo que estamos hablando, resulta que hace 50 años, o 40 años, o 30 años, o 20 años, biológicamente, neurológicamente, celularmente no había nada de lo que hay ahora. Pero hay una continuidad, hay un nivel de conciencia que está más allá del cerebro. ¿Qué es esto? Por tanto, ¿el ser humano se reduce a lo físico, biológico y a lo psíquico? ¿O realmente el ser humano hay otro nivel de vida? Por lo cual, la muerte biológica no es la última palabra de la vida humana. Todo esto es una indagación del interior del ser humano. Y entonces el seguir buscando, entonces al final deja la puerta abierta a no determinar la realidad y tener la conciencia de que siempre o evoluciona o es descubrir lo que ya hay, pero de una forma diferente. En el fondo es descubrir, revelar que el fondo del ser humano no es lo biológico, ni el alma, ni lo celular, ni lo psíquico, sino que es una realidad que el ser humano manifiesta de una profundidad que no es individual, que es colectiva, que es universal, que es cósmica, pero que no quita en ningún momento la responsabilidad del ego. Por tanto, el paso es del ego propietario, del ego Dios, a un ego gestor, a un ego que sabe que hasta un momento dado creía que su propia identidad era la verdadera, hasta que capta, se da cuenta, percibe que aquella identidad es falsa, que hay otra identidad más profunda de lo que el ego puede darse cuenta, pero percibe, vive y se realiza. Y esa identidad entiendo yo que de por sí es como, aunque no sabemos lo que es dinámica, porque siempre hay una evolución por camino. Entonces, esta profundidad
Es decir, esta profundidad no está en el desarrollo, está en el despertar, que no es lo mismo. Claro, todo esto choca muchísimo con la cultura nuestra occidental. Claro. Al decir que choca, no significa que venga de Oriente. Oriente ayuda, sino que es el desconocimiento que a partir de hace 3 o 4 o 5 siglos, con la ciencia en minúscula, no mayúscula, ha taponado, ha obstruido esta profundidad. Porque eso siempre ha estado en la cultura occidental, Sí. pero muy controlado por las instituciones, tanto laicas y no digamos eclesiásticas o religiosas, porque evidentemente esta forma de vivir el ser humano no está bajo control de ninguna autoridad. Claro.